pela Shaddai Larios, que é esse teatro de objetos documental, que a gente também vê que ele vai se dando em muitos lugares. Assim, muitas pessoas foram um pouco para tentar entender, tentar criar uma dramaturgia a partir da história e da memória que aquele objeto tem. Hoje, nós temos 4 artistas, e vocês vão dizer assim, por que talvez a gente arbitrou esta questão do teatro de objetos na América Latina, porque foi uma maneira de a gente fazer um recorte, porque a gente via que havia um movimento forte de teatro de objetos na Argentina, que a gente não vê esse movimento em outros países da América Latina. Parece que são referências encontradas, se depois eles vão me dizer se europeias ou não, mas assim, há uma maneira, há um movimento muito forte de teatro de objetos, de trabalhar os objetos, muito particular, sem tantas influências dessa escola francesa, belga, na Argentina, que eu acho que cria quase que um recorte à parte, e que a gente deu de América Latina, porque a gente não vê esse movimento, quando a gente diz movimento, um conjunto de artistas com um trabalho, digamos, forte, consolidado, e que gera um movimento, como na Argentina e em outros países. E por isso que a gente deu esse recorte de teatro de objetos na América Latina. Mas não que a gente pode até pedir para os artistas falarem do que eles percebem na América Latina, mas o que a gente vai buscar neste encontro é que eles falem do trabalho deles e que, de certa maneira, compartilhem um pouco aquilo que que eu tendo a ver um pouco de longe, que me parece que sim, há uma maneira própria de trabalhar o teatro de objetos, quase que eu diria uma escola argentina, assim, que tem muitas referências contemporâneas, modernas. Esse teatro ocupou um espaço grande, que eu não diria que é ligado só ao boneco e ao espaço que o teatro de bonecos ocupa. Por isso, eu acho que é tão relevante o trabalho de todos esses artistas que têm difundido o teatro de objetos de diferentes maneiras. Se o Fernand circula muito por muitos lugares no mundo com seu teatro de objetos, a companhia do Fernand Kardama, a gente tem a Ana, que foi fundadora do Periférico do Teatro de Objetos e que tem uma longa trajetória ali de investigação nas universidades, com jovens, um trabalho que me dá a impressão que a cada vai se renovando, ele não ficou num único lugar. A Ana, eu tenho a impressão que ela vai mudando, né? A sua pesquisa vai se renovando a cada criação, e também esse papel que ela tem de pesquisadora e de difusão do teatro de objetos. A gente tem o Javier, que trabalha na universidade, também está na universidade, mas que também tem um trabalho de criação, junto com o Leo Volpedo. O Leo também, eu tenho a impressão que o Leo talvez cita um pouco apaixonado pelo teatro de objetos belga, mas de qualquer maneira, do teatro da escola francesa, mas de qualquer maneira ali, a Argentina está ali. No repertório, na maneira de fazer. Então, eu vou apresentar eles um pouco para que cada um saiba quem é que está aqui, né, de acordo ao histórico que eles me enviaram, e depois a gente vai começar com as provocações. Eu vou falar uma coisa em espanhol para eles, que este encontro, nós nos inspiramos em uma colección francesa que junta artistas en una casa, en una playa, en un lugar así, por 3 días, 4 días, y ellos empiezan a conversar, y pueden conversar desde su vida personal, y por ahí van saliendo conversaciones de su hacer artístico. Y hay una persona siempre que registra todas estas conversaciones y digamos que hace como un recorte, hace una edición de las conversaciones que salieron de cada lenguaje, ¿no? Y entonces esto, lo que buscamos en este encuentro es intentar encontrar esa informalidad, ese abrirse, no preocuparse con la cosa técnica tal vez, pero sí abrir su alma, ¿no?
decir cómo crean sus espectáculos, sus referencias, vamos a hablar de hartas cosas. Entonces, yo voy a estar haciendo unas provocaciones, pero se trata de que ustedes también conversen entre ustedes, se hagan preguntas, y la gente va a estar observando, porque yo a veces pienso que de estas conversaciones es que salen cosas muy interesantes. Bueno, empiezo con el currículum de Leo. Leo cursou dramaturgia na Universidade Nacional de Artes e fez especialização de teatro de objetos, interatividade e novos meios na mesma universidade. Estudou interpretação com Pompeio Aldivier e Júlio Chaves, e no campo de teatro de formas animadas se formou com Javier Suevsky e trabalha com ele em sua companhia TAR, desde 2009. Com a outra companhia, Cuerda Floja, que corda floja é leve, né? Que lá não é muito forte. Corda Floja de Teatro, produz faz 20 anos espetáculos que combinam a linguagem do teatro de bonecos, objetos, multimédia, para as infâncias e para o público adulto. Ele tem publicado 2 obras em distintas antologias de dramaturgia para o teatro de bonecos e teatro de objetos, além de promover diferentes seminários de teatro de objetos, tanto presencialmente quanto virtualmente. O Javier Suevsky começa fazendo teatro em Córdoba, com Graciela Ferrari, estuda cinema, títeres na Escola de Charleville-Mézières, na França, e pedagogia teatral na Universidade de Paris. Trabalhou com o teatro periférico de objetos e com Marie Baissière, atriz assistente de Tadeusz Kantor. Escreve, interpreta e dirige peças de teatro para crianças e adultos, de títeres, objetos e interpretação. Apresenta suas obras e suas formações na Argentina e no estrangeiro. Desenvolve o projeto Companhia ao Pé da Cama, no Hospital Garrahan, e atualmente ensina dramaturgia para teatro de objetos na Universidade Nacional de Artes, UNA, Buenos Aires. É co-diretor de licenciatura em artes cênicas e coordena focalização no teatro de bonecos e objetos na Escola de Arte e Patrimônio, Universidade Nacional de San Martín, Buenos Aires. Ana Alvarado é diretora e autora teatral. Suas obras e seus espetáculos se apresentam regularmente na cena oficial e alternativa da cidade de Buenos Aires. Dirige espetáculos para adultos, escreve obras teatrais para crianças e tem participado com essas mesmas obras em festivais e eventos de América Latina, de América, Oceania e Europa, entre outros. Também no BAM, em Nova York, em Bruxelas, em México, em Porto Alegre, teve no Festival Porto Alegre em Cena, teve no Festival de Avignon, enfim, teve muitos festivais. Em forma individual ou grupal, tem ganhado alguns dos principais prêmios do Fundo Nacional de Artes Argentores, da cidade de Buenos Aires, e outros diversos prêmios de teatro. A sua obra se caracteriza pela investigação no campo da cena expandida e os cruzamentos entre o teatro de atores, de objetos e de novos meios. É professora das universidades nacionais, dirigiu a carreira de direção cênica da Universidade de Artes. Na mesma universidade, dirige a matéria de pós-grado, especialização em teatro de objetos, interatividade e novos meios. Formou parte do corpo docente da licenciatura em artes cênicas, focalização de teatro de bonecos e objetos da UNSAM. Realiza assistências técnicas pelo interior do país, orientações, né, de montagem pelo país e no exterior, e entre suas últimas publicações pode-se falar do Teatro de Objetos, Manual Dramatúrgico, Inteteatro, essa é a editora, Buenos Aires, e outras publicações. A gente vai falar dessas publicações aqui. Temos a companhia Fernán Cardama, que ele é ator, diretor e pedagogo teatral. Essa companhia nasce na Alcalá de la Real, em Jaén, em Espanha, no ano de 2003.
Com Luciana Rinaldi, ele tem empreendido um trabalho conjunto em produção, ele explora diferentes formas de expressão a partir da relação entre a interpretação, o teatro de objetos e os bonecos. Fernán Cardamas fez a direção artística de vários festivais do SESC Bonecos, ele fazia ele fazia a curadoria internacional do SESC Bonecos, um grande festival de teatro de bonecos que teve aqui no Brasil. Também fez curadoria e colaborou com o Festival Titerias do México e criou um primeiro festival internacional de bonecos para adultos em Alcalá da Real. E isso desde... essa edição começou em 1999 e terminou em 2010. Então, são essas as pessoas que a gente tem aqui junto conosco neste encontro. Então, eu queria começar com... vou falar em português, se vocês não me entenderem, eu faço a tradução para o espanhol. E aqui o encontro vai ser feito em espanhol. Quem não tiver compreendido pode colocar alguma coisa no chat que a gente faz a tradução, eventualmente, de alguma coisa que não é compreendida. Então, uma primeira provocação, claro que eu queria que vocês começassem falando, é um pouco da trajetória, assim, como se aproximaram do teatro de objetos, dessa pesquisa com os objetos. Queria que me hablaran un poco los cuatro, cómo se empezaron con el teatro de objetos, cómo se acercaron al teatro de objetos, cuál fue su primer momento con el teatro de objetos. Ok. Bueno, empiezo. Sí. Bueno, para mí el teatro de objetos empezó junto con la denominación. Digamos, yo ya era titiritera, marionetista, en mi país, en el grupo de titiriteros del Teatro San Martín, y a finales de los años 80 del siglo XX empezó a circular en Europa, está bien lo que dicen, pero también en América Latina, la denominación objetos, teatro de objetos, medio que fue en común en la misma época. Yo siempre digo que es posible que la denominación haya nacido en Francia, no lo sé, es muy probable. Nosotros estuvimos haciendo becas en Europa y demás, pero la verdad es que se difundió rápidamente y todos nos hicimos cargo. No sé, cuando nosotros le pusimos en el año 88 el periférico de objetos a nuestro grupo, no estábamos pensando quién había iniciado la denominación. Pero sí sé que empezó alrededor de esa fecha, ¿no? En todas partes, y que también se empezó a buscar que desapareciera la palabra fuertemente puppet o marionette o títeres para agrandar el campo de trabajo, hibridar, trabajar más abiertamente lo metateatral, en fin, toda una época del teatro, que a nosotros nos tocó desde el lugar de los títeres y objetos. Así que yo empecé ahí, y era titiritera, y con el periférico de objetos empezamos este otro camino, en el cual hay sobre todo un trabajo de generar un sistema entre el cuerpo del actor y el cuerpo del objeto. O sea, el periférico de objetos, y yo en particular le doy mucha importancia a la relación entre el actor manipulador, actor animador, como lo vayamos diciendo según el país, y el objeto. Y la generación de un sistema que yo le llamo el sistema del teatro objetual. Ese sistema puede incluir varias cosas, no necesariamente solamente hay un objeto y solamente hay un actor. El actor puede tener diversas características, puede ser manipulador, puede no serlo de a ratos, puede disociarse, puede haber varios objetos, los objetos pueden vivir, los objetos pueden no vivir, puede haber imágenes, puede haber audiovisuales, o sea, es más, lo que da característica de teatro de objetos es que los objetos sean relevantes, protagónicos, y que estén dentro de un sistema espectacular, que en parte incluye lo que se dice ahí en mi currículum del teatro expandido, ¿no? De la puesta en escena ampliada. Eso, ahí empezó.
Bueno, si quieren sigo yo. Por edad, vamos. Vamos por ahí. Vale. Bueno, yo hice la escuela de teatro aquí en Argentina y después me especialicé en clown. Me tocó decidir a estudiar a Francia y ahí ya me quedé en Europa a armar la compañía y demás. Entonces, a medida que iba tomando curso de clown, me iba acercando al mundo de los títeres. Y bueno, en uno de los cursos que he tomado con Margarita Nicolescu, hay un festival, el Festival de Sevilla, que siempre, todos los años llevaban los mejores profesores, y entonces nosotros los que vivíamos en España teníamos la oportunidad de tomar esos cursos, y bueno, un año fue Margarita Nicolescu, y Margarita me recomendó, ¿por qué no haces algo en teatro de objetos? Ya que a mí más que el tema de la manipulación de títeres de guantes o de mesa, me gustaba la actuación, pero me atraía el tema de poder contar con algo. Y bueno, fue ahí donde tomé el curso con Philippe Gentil. Y creo que un poco lo contaba Jaime ayer. A todos es como antes y después de Cristo, ¿no? Para nosotros. Nos abrió la cabeza de una manera terrible, nos abrió una puerta que no podíamos pensar que estaba ahí. Era un curso que duraba un mes, 8 horas por día, todos los días, de mucho trabajo. Entraban 20 chicos o 25 personas que venían de toda Europa, incluso de Latinoamérica, porque siempre ese festival becaba a 3 latinoamericanos. Y bueno, mucha gente no lo soportó y se fue, porque era muy duro, porque era de mucha exposición. Había titiriteros consagrados que no soportaron porque lo mostrabas y te decían que no, te mostraba, decía que no, esto no es, esto no es, esto no es. Y en un momento de la clase vos tenías que decidir, o como a la primera semana, si vos querías hacer construcción de marionetas o teatro de objetos. Y bueno, eran 20 días de estar, vos investigabas, se lo mostrabas, y venía Philippe y decía, no, seguí buscando, eso no es teatro de objetos, esto es títeres con objetos, esto sí, pum. Entonces, de ir y de rebotar, de ir rebotar, de ir rebotar, algo entra, ¿no? Queda. Pero sí nos abrió la posibilidad. Y otra cosa que para mí terminó de cerrar para el tipo de expresión que nosotros hacemos en nuestra compañía, fue que como muestra de ese taller, yo tuve la suerte que Philippe me dirigiera un numerito de 8 minutos, que era un viaje con un huevo y era un pensamiento filosófico. Entonces, a medida que el huevo viajaba, ibas diciendo frases de filósofos. Paralelamente a eso, yo estaba en el festival con mi compañía, que estábamos con Analía Sisamón, haciendo un espectáculo de clown y títeres. Y entonces ahí entra Mauricio Cartún y ve las dos cosas. Ve el espectáculo modesto, hecho por nosotros, de clown y títeres, y a la noche ve el número dirigido por Philippe Gentil. Y ahí Mauricio dice, vos tenés que ser el poeta que podés, no el que te imaginás o el que querés. Y ahí fue como que se cerró todo, por lo menos para lo que yo quería. Juntar la actuación, juntar la manipulación, pero tratar de contar no la historia de otros, sino la mía. Y ahí fue donde dijimos, bueno, yo quiero producir a partir de ahí, pero hacer un tipo de teatro, que es teatro de objetos, pero que sea más popular, que se pueda hacer en cualquier lugar, que sea para todo público. Y bueno, después supongo que hablaríamos sobre eso, pero ese fue el primer contacto. Fueron como 3 maestros en donde se unió algo y después le pude dar forma que yo quería hacer eso. Genial. Leo, pues yo. Bueno, yo estudiaba, la primera vez que vi un espectáculo de teatro de objetos fue en el 84, con la apertura democrática en Argentina, cuando fui a ver un espectáculo de Graciela Ferrari. Ella era parte de un grupo muy importante en los 70, que era el Libre Teatro Libre, que lo dirigía María Escudero, un grupo muy importante en lo que fue la creación colectiva y el teatro documental, no como lo pueden haber entendido, no sé, el Teatro de la Candelaria, el Teatro Experimental de Cali, bueno, Boal, ¿no? Un grupo que se había desarmado con el golpe de Estado, y ella vuelve a la Argentina con un espectáculo con cositas.
con muchas cositas. Yo lo vi, me encantó, yo tenía 17 años, venía haciendo teatro, empecé a formarme con ella y a hacer teatro con cosas. Y ella venía de Barba, de Grotowski, trabajaba en la parte pedagógica de varios de estos encuentros de lo que se llamaba el teatro de grupo. Entonces era como una formación que tenía que ver con manejar los objetos con mucha ductilidad, con mucha maestría para fortalecer la presencia actoral, ¿no? Y poder generar los propios materiales a partir de documentos propios, un teatro documental. Entonces, cuando yo termino de hacer cine y cuando ese grupo se desarma, el grupo que tenemos con Graciela, yo deseo hacer un espectáculo sobre el 92, sobre una historia de amor personal, una triste historia de amor, que usaba algunos títeres, que me interesaba mucho poder estar presente con el títere interactuando en el 92, intuitivamente, pues yo nunca había hecho una obra de títeres, más bien realizado algunas cosas. Veo un espectáculo del Periférico en Córdoba, que era Variaciones sobre B, en el cual ellos estaban con estos títeres en presencia, que fue el primer encuentro que tuve. Es más, fui al hotel con el títere a preguntarle a Ana, ¿qué hacía yo con ese títere de 4 varillas? Y Ana me dijo, ¿cuántos son para manejarlos? Yo dije, yo solo, y me dijo, bueno, no sé. Fue como el primer encuentro dijo, no sé, qué hacer. Bueno, fue como lo primero, yo empecé a hacer ese teatro. En ese momento la compañía de Philippe Gentil había visitado la Argentina, yo no lo había podido ver, lo pude ver después. Un actor de Philippe Gentil viene a ver este espectáculo y me dice, lo que vos haces es teatro de objetos. En el 92, ya como 7 años después de haber estado trabajando sobre cómo los objetos podían determinar el espacio, los movimientos, la estructura, el contenido, cómo se mezclaban con el texto. Yo quería formarme con ellos, pero era imposible porque ellos andaban de viaje por todos lados y me dicen que el director a veces da clases en una escuela que queda en el norte de Francia. Así que bueno, decido a ver qué era esa escuela, me aceptan, entro en esta escuela. De hecho pude hacer un taller de estos de un mes con Philippe Gentil en el 94. Y digamos, así como estuvo Graciela Ferrari y Charleville, que fue como una gran coctelera por donde pasó mucha gente, entre esa gente pasaron 2 personas muy importantes para mí. Una fue Claire Gué, una maestra del teatro del movimiento, que ella trabajaba como la disposición del intérprete a los objetos, lo cual me significó darme de narices durante 3 años en sus clases, porque era algo que yo no sabía cómo hacer. Y también Marie Bessier, que había sido actriz asistente de Cantor, que vino a hablar de su trabajo con Cantor. Cuando vuelvo a la Argentina en el 98, yo había visto una de las funciones, había visto Máquina Hamlet del Periférico, que me encantaba esto de la disociación, de estar ahí presente, con esta relación, lo que decía Ana, la relación con los objetos, con los muñecos, con estos maniquíes. Justo hay un actor que creó el espectáculo que decidió no seguir las giras, y yo lo reemplacé, y durante un tiempo trabajé acompañando el espectáculo, lo cual había sido primero ser espectador, después estar ahí adentro, fue como un gran cambio, un enorme aprendizaje. Y después que dejé de trabajar junto al Periférico en el 2003, pude hacer un espectáculo con Marie Bessier, que fue como otro enorme aprendizaje, un espectáculo que se llamaba Mis Cosas Favoritas, y que también fue como otro vuelco. Y después, siguiendo con los aprendizajes, me reencontré con un amigo mío arqueólogo en el 2000, ¿qué año, Leo? 2010 habrá sido, 2008, 2009, por ahí, que también redescubrir la arqueología fue como pensar los objetos de otra forma, y que después significó, cuando me encontré con Sandra Hilario, como cosas que ya venía pensando por documentos que me había acercado este amigo arqueólogo, ¿no? Que trabajaba sobre la verdadera historia de los objetos. Y bueno, y la última, para hablar de toda esta trayectoria que empieza como espectador de un espectáculo de objetos hace unos 10 años, Ana, en la especialización de teatro de objetos interactivos en los medios de la UNA, me invita a dar un taller de dramaturgia para teatro de objetos, lo cual significó empezar a pensar estos años de trayectoria, nada, qué podía ser
escribir para los objetos, cómo era esto, y encontré como una vía también ahí de poder empezar a pensar lo que es la dramaturgia para los objetos. Ese fue como mi recorrido, que no viene de la escuela francesa, porque a mí no, y tampoco, o sea, yo Cantor había visto Cantor cuando vino acá, fue súper impactante cuando Cantor pasa por Argentina en el, no sé si es 80 y cuánto fue, 85, 86, habrá sido, Ana, algo así, ¿no? La 86. primera creo que viene en dictadura, creo la primera, todavía, No, ¿no? esa, yo fui cuando tenía 17, 18 años, o sea que haber sido después, haber sido Sí, como 86, 87 fue. por ahí. Que revienten los artistas. Se Esa, llama. yo vi, esa es la que vi yo, que reviente los artistas. La anterior no la vimos. Entonces no viene, es decir, el teatro de objetos como una definición puesta sobre el trabajo. De hecho, en español hasta hace poco no se conocía lo que decían los franceses de lo que era el teatro de objetos, hasta que hay una publicación, digamos, como una cosa como bastante independiente de eso. Bien, bueno, yo medio que llegué de casualidad, de joven tenía muchos problemas vocacionales, o sea, no sabía qué iba a hacer de mi vida, pero hacía prácticas artísticas más relacionadas a tener experiencias con artes visuales, me gustaba pintar, me gustaba sacar fotografía, también escribía. Y después con el tiempo me di cuenta que eran experiencias más vinculadas a la imagen, eh, pero solo, siempre solo. Y una vez una terapia, la terapeuta me dice, ¿por qué no haces teatro? Porque estás siempre solo, estás haciendo algo artístico, pero con gente. Entonces, bueno, me empecé a estudiar teatro. Estoy hablando año 2000, previo al estallido social que hay en el 2001, había todo un movimiento de teatro, por lo menos donde yo me movía, que queríamos actuar, pero también había mucha relación con los objetos, con hacer un teatro visual, plástico, y en ese momento las referencias teníamos, bueno, la llegada de Cantor, y ya obviamente en el 2000, 2001 el periférico ya casi estaba terminando todo su esplendor. Yo no pude ver ninguna obra del periférico, no por edad, sino porque todavía no iba tanto al teatro así más alternativo, under. Y bueno, y ahí empecé a hacer teatro y siempre con esa búsqueda, ¿no? Con un lenguaje no tanto, se decía no tanto de la palabra, del texto, sino también que haya otros elementos en la narración. Y ahí empezamos a hacer de casualidad la primera obra de títeres, donde me involucro en la realización plástica también, y ahí digo, es esto, ahí por primera vez empecé a resolver mis problemas vocacionales. Ya había encontrado el tipo de teatro y la práctica artística que era con gente, actuando, realizando. Bueno, y estábamos como en lo que es la periferia de Buenos Aires, que acá se dice el Gran Buenos Aires. Y me entero de un taller que Javier va a dar para allá, que bueno, se decía que estaba trabajando, había trabajado en el periférico de objetos. Entonces, bueno, esa fue como el primer acercamiento ya a... La formación titiritera que tenía era más bien intuitiva, entonces ahí empiezo como a empezar a querer formarme en búsqueda de lo que para mí es el referente, para mí es Cantor, es como el norte, es como el teatro ideal. Entonces, bueno, me empiezo a formar y bueno, por suerte a trabajar con él, justo él se estaba yendo, entonces y venía y cada tanto lo trataba de tomar cualquier curso, hasta que cuando él se instala definitivamente en el 2009, empiezo ya con un taller anual. Antes con mi grupo, en el 2008, hicimos por primera vez, nos compramos un proyector, gracias a una ayuda del Estado, hicimos la primera obra para nosotros como multimedia, con un proyector, donde ya usábamos las imágenes también junto a los títeres. Y bueno, después empiezo a trabajar mucho en la compañía de Javier, formándome y también actuando en distintas, con objetos, con títeres, en teatro, en el hospital, en todo tipo de
espacio, y siempre igual tenía como la sensación o las ganas de radicalizar un poco más y hacer espectáculos sin marionetas, sin títeres, sino de objeto puro, solamente objeto. Y también, bueno, las ganas de desarrollar una propia poética, así fue como en estos últimos años empecé también a investigar y, bueno, y a dar talleres, y hicimos una obra también donde también trabaja Javier, y bueno, y seguimos. Qué impresionante, porque ayer, ontem, Cati Deville e Agnès Limbós falaram da criação do termo de teatro de objetos, e a Agnès colocou que não é ali que começa o teatro de objetos, elas não criaram nada, mas quiseram denominar, dar um nome ali, mas claro que é um movimento que se tinha uma coisa paralela na Argentina acontecendo, não é que se criou alguma coisa lá, né? E nem pode contar que às vezes eu nos artigos, como a gente fez o curso do Felipe Gentil, muitas pessoas, e eu fiz um festival, fiz a direção artística de um festival de teatro de objetos. Aqui havia uma ideia muito do objeto relacionado à marionete. Então, eu fiz um primeiro artigo colocando esses princípios que o Felipe Gentil fez, e colocava como quando que se cunhou o termo teatro de objetos. Mas não quer dizer que ele se criou ali, né? Que eles criaram alguma coisa. Não sei se entendem o que digo, porque é muito importante isso que a Ana disse, de que, claro, havia um movimento. Ayer falava dessa coisa assim de la época de cuando los hombres vivían en la caverna, que ya pescaban un huesito, una cosa, ahí ya era teatro de objetos. Quería, Ana, que tú hablara un poco de ese libro que tú tienes del manual del teatro de objetos, manual dramatúrgico. Tú hablas de una cosa que es ese sistema objetual. Y me gustaría mucho porque tú dices una cosa que es la relación del humano con la materia, y también hablas de una poética de la relación de los objetos entre sí. Porque si en un momento nosotros hablamos que el teatro de objetos, su fuerza, no está en la manipulación, tú ya hablas de una otra cosa que es la relación de este actor con el objeto, de intentar, de permitirse crear una dramaturgia de la imagen. Me gustaría que hablaran un poco sobre eso, sobre ese sistema objetual que tú hablas ahora en tu presentación, ¿no? Sí, está bien. Digamos, a mí objetos es el concepto de historia previa, eso sí, lo tomo siempre. Lo que digo es que el objeto porta una historia previa, eso lo tomo de entrada. Y ese objeto está ahí con algo anterior que extrae antes de ser puesto en el escenario para formar parte de lo que sea. Entonces, como material para la creación, eso ya está, digamos, está ahí, y hablo mucho en el manual del tiempo y del espacio, de cómo habita el espacio el objeto y cómo habita el tiempo, digamos, ¿no? Hablo mucho de duración y repetición en relación al objeto para el trabajo de creación dramatúrgica. O sea que el objeto tiene de por sí una presencia que incluye mucho más el pasado y el futuro en ese presente absoluto en el que está en escena, más que la característica que produce la presencia de un actor vivo. Entonces, por supuesto es más largo lo que digo que esto,
Pero me parece que esos componentes, la historia previa, el espacio, el tiempo, como valores dramatúrgicos, más el cuerpo del actor y el cuerpo del objeto, son como los elementos de la dramaturgia de teatro de objetos fundamentales. Yo uso en este libro la palabra montaje, tomando un poco del cine, del principio del cine, montaje de cuerpos, pero también algunos otros conceptos más amplios, más sistema, otros que me van acercando al pensamiento más contemporáneo, y sobre todo, a ver si la encuentro rápido, la leo, porque está mejor dicha por escrito que lo que yo voy a decir ahora rápido, pero si no, no importa, pero bueno, si lo logro encontrar rápido, la leo. Bueno, pongo esto. El relato se fragmenta en unidades mínimas e independientes entre sí, recortes en un marco. La asociación entre estas unidades o imágenes se genera a partir de choques, de conflictos, de cortes, discontinuidades y fugas. El montaje permite reconstruir el vaso roto, intercalar algo nuevo, recuperar antiguos formatos, trabajar con fragmentos y puede o no responder a una dirección actancial, pero renuncia a la unidad de la fábula y acepta la desorganización. El montaje dramatúrgico de una obra de teatro objetual aspira a ser una máquina heterogénea, diversa, rizomática, que simplemente funciona más allá de la coherencia. O sea, algo de este concepto de montaje, de máquina, de rizoma y todos estos elementos yo traté de que pudieran responder a mi idea de lo que era el teatro de objetos como sistema. Bueno, no sé, me parece que me dispersé de tu pregunta. No, no, y yo encuentro eso muy interesante, pero pienso si en una sala de ensayo, ¿cómo Sí. eso se conduce, Ana? Bueno, ¿Cómo lo sí, conduce, por ejemplo, el director? sí, ¿Qué es lo que hay que esperar de ese actor también? Porque a veces yo siempre sí, digo que cuando tú pones a un actor y tú le dices improvisa, solamente improvisa, encuentro que sí. es como abandonarlo demasiado, no sé. ¿Qué No, piensas claro tú que de no. eso? Sí, no, en general no diría improvisa, y menos que en el teatro de objetos. O sea, sería sí encontrar, buscar, reflexionar, crear una historia a partir de esos objetos, ver cómo sería la mejor forma de manipularlos. Depende de si hablamos de una persona que recién se inicia, si es un actor manipulador, o si es un actor que nunca en su vida manipuló, pero es actor, que son entidades diferentes, ¿no? El actor, por ejemplo, en un sistema de teatro objetual puede haber un actor que no manipule también y que esté como en su propia función como actor. En ese caso lo que hay que tratar es de que pueda creer, crea en el objeto, crea que el objeto forma parte del sistema, que es importante como él, que sin ese objeto no se puede contar, y que lo pueda mirar, que pueda ser mirado por el objeto. Todo eso se entrena, ¿no? Todo lo que enseñamos, esto lo sabemos. Todo eso, el creer en el objeto se entrena. Si el actor viene de una escuela donde nunca trabajó esto, es más difícil. Como dice Fernán, si viene alguien del lado del clown y va a tener que encontrarse con el objeto, va a ser mucho más simple que un actor de texto que trabaja en naturalismo, realismo, y bueno, de repente le dicen que tiene que estar en escena con un objeto. Ahora, improvisar en el sentido de jugar con el objeto más allá de la técnica, ¿no? Como una primera etapa antes de decidir una técnica, me parece que es fundamental, lo lúdico es fundamental, la exploración del objeto. Esto que digo de la historia previa yo lo uso mucho, o sea, el objeto ya te está diciendo algo, ya por estar ahí con esa forma, con eso que trae, te está diciendo algo, a ver qué encontrás en el vínculo, creer en ese objeto, y después está todo lo que es disociación, que es, bueno, poder ser el objeto, darle vida al objeto, retirarse, dejarlo solo, poder relacionarse con otro actor, a veces violentar al objeto, recibir la reacción, o sea, hay un montón de material para el trabajo pedagógico con objetos. No, por supuesto lo que vos decís no lo hacemos, ¿no? O sea, decir, bueno, ahora improvisen, no, porque es muy angustiante para las personas, salvo que tengan mucha experiencia. Entonces sí,
Entonces empiezan a jugar. Pero si no, hay que dar pautas. Y algunas son estas que dije. Perfecto, genial. Después vamos a poner el link de ese manual, ¿no? Porque es Perfecto. impresionante. Es otra Gracias. manera completamente diferente y otra, así te trae muchas posibilidades de pensar cómo trabajar el objeto en una sala de ensayo, que no es siempre esa sistematización y esa referencia de la escuela francesa. ¿Puedo decir algo, perdón, Sandra, sí. algo de esto? No, me parece interesante lo que sale del tema de la escuela francesa, que por supuesto tiene mucha influencia, de todos modos, ¿no? A todos nosotros nos influenció. Yo me acuerdo que vi un evento de marioneta francesa donde vi a Philippe Chanty hace 1000 años, y también a otro director que se llamaba Dominique Oudard, que a mí me interesó más que Philippe Chanty. Después no lo pude volver a ver nunca más y me había quedado fascinada. Pero que disociaba el texto de la escena objetual, y era súper interesante el trabajo que hacía con la voz del objeto, con una voz externa. Pero bueno, lo que digo es que estos países, Brasil, Argentina, son países también que por suerte no son tan devotos de generar una tradición inexorable y que no se pueda romper, volver a diseñar, o sea, bueno, nada, qué sé yo, el teatro de objetos ahora nos sirve como denominación, y a lo mejor dentro de 10 años no nos sirve más. Y eso no quiere decir que no vamos a seguir trabajando, vamos a inventar a lo mejor otra. O sea, démonos esa posibilidad, me parece, ¿no? Sí, genial. ¿Qué ibas a decir, Javier? Por una de esas casualidades, yo no soy de Buenos Aires, soy de Córdoba, y en los años 90 pasaron por Córdoba un montón de compañías de títeres francesas. Pasó Clara Guén, pasó Jalvi Ekel, con un espectáculo que se llama Grandit, pasó Udar, mucho antes de Gentil. Muchas compañías, era raro, pero bueno, Sí. fue como la posibilidad de ver un teatro súper diferente. Eso quería decir. Sí. Aquí en Brasil, cuando nosotros hicimos el curso de Felipe Janty en 87, en 86 pasó as 3 companhias juntas, Dominique Oudard, Felipe Janty e Velô Teatro. Claro. E foi muito interessante porque eram 3 maneiras completamente diferentes. O Velô Teatro veio com a Appel d'Air, que é esse espetáculo que é totalmente teatro de objetos, aquele homem naquela cama, com que faz aquele mundo inteiro naquela cama. E o Felipe Janty, que entra numa coisa que é isso que a Ana fala, de ampliar o conceito de teatro de bonecos. Aqui no Brasil também teve, que a Magda Modesto brigava muito com essa coisa de a gente tem que usar o termo teatro de animação. A animação no sentido de dar vida, que não era necessariamente a uma marionete, a um boneco, mas a um material. Mas quando o Felipe Janty fez o curso, ele disse, embora você pode pegar um papel e mexer naquele papel, ou naquele plástico, ou naquele pano, aquilo ainda, ele dizia que naquele curso não é teatro de objetos, porque o teatro de objetos, ele sistematizou naquela questão lá de usar o objeto tal qual ele é, e sempre criando uma metáfora a partir do objeto. Então, ele entendia animação de um material, mas que não necessariamente seria o teatro de objetos, apresentado ali naquela oficina daquela maneira, né? Fernando. Una cosa que yo quería decir respecto es que, por lo menos para nosotros, incluso viviendo en España, fue muy importante el festival que se hacía en Brasil, el FITO, que era el Festival Internacional de Teatro de Objetos. Yo tuve la oportunidad de ver espectáculos de todos lugares del mundo. Gracias, se concentraba en 10 días, era una locura, había 8 o 9 salas, y durante 5 días te ibas de ciudad en ciudad viendo espectáculos, con la curaduría la hacía Sobrevento, la hacía Sandra, y ahí donde pudimos no solamente compartir con todos los compañeros, sino ver casi todos los espectáculos de objetos que tuvieron
que se fueron desde los años 80 hasta la actualidad, y eso fue realmente enriquecedor, porque es otra forma también de aprender. Bueno, y eso pasó en Brasil, digamos. No había en el mundo un festival, no hubo en el mundo un festival así. Sí, claro. Por lo menos que Sim, nós aqui tivemos a sorte desse festival acontecer e da gente ser o curador, né? Porque eu sempre digo que a sorte, porque tudo aquilo que eu tinha vontade de ver, de conhecer de perto, a gente tinha oportunidade de trazer, porque era um festival que tinha verba, que tinha dinheiro, e que podia trazer essas companhias, porque isso era impossível, assim, né? Não, assim, se fosse... A gente, no Sobrevento, aproveitou o festival para depois trazer determinadas companhias, uma só ou outra, para fazer uma residência no Sobrevento. Mas isso uma companhia de teatro não consegue, é só uma estrutura como esse festival mesmo, né? Fernando, queria te perguntar sobre tua relação com o Cláudio Rothman, porque no trabalho do Fernando, eu acho curioso que o Fernando trabalha com teatro de objetos, mas ele conta com a colaboração do Cláudio Rothman, que é um diretor de teatro, e que eu acho que ele não tinha tanta familiaridade com o teatro de objetos. Depois o Cláudio Rothman dirige um espetáculo que se chama A Tempestade, de duas atrizes portuguesas que trabalham com objetos pequenos e contam fazem a tempestade de uma maneira muito engraçada numa mesa. Mas queria saber desse processo de criação de um diretor que não é da linguagem dos objetos, trabalhar com você. No sé si entendiste, Fernando, si quieres traducir. Sí, perfectamente. Bueno, cuando les conté cómo llegué, y gracias a estas personas que encontré, que me llevaron a poder elegir, después viene la otra parte, que también la suerte que tuve, encontrar a otras personas que me ayudaron a poder concretar estas ideas que tenía o ponernos a investigar. Básicamente fueron Claudio Hochman y Carlos Piñero, las dos personas con las que trabajo siempre. La primera vez, Claudio estaba viviendo en Buenos Aires y yo vivía afuera, pero cuando vine le dije que quería trabajar con él porque me gustaban sus puestas. Entonces le propuse si él se animaba a trabajar e investigar una cosa que era distinta, porque no había dirigido teatro de títeres ni de objetos. Y bueno, medio siguiéndolo, entre que dirigía un espectáculo, otro espectáculo en el medio, me decía, bueno, seguime a Córdoba, se iba a dirigir la comedia cordobesa, y en el medio me dirigía, veíamos un poquito, y iba. Él es muy práctico, dirige, monta, tiene muy claro cómo es la puesta en escena y demás, pero a medida que íbamos trabajando, él también parece que encontró el gusto de poder seguir investigando y tratar de buscar algo más de lo que es el teatro clásico con actores, ¿no? Bueno, a partir del trabajo que hicimos juntos, primero hicimos un espectáculo que se llama Yo el Cartero, y después La Vuelta al Mundo en 80 días, que es una versión de La Vuelta al Mundo contada con juguetes antiguos. Ahí se abrió como toda una movida. Primero él empezó a trabajar mucho en España, muchas compañías nos empezaron a llamar, y nosotros seguíamos trabajando juntos. Entonces, como que se dio una fusión de lo que yo le quería proponer, lo que le gustaba, y él sus conocimientos, y cómo ayudarme a que se pudiera concretar. Claudio te puede dirigir una zarzuela, te puede dirigir una ópera, te puede dirigir lo que sea, y bueno, el teatro de objetos también, él se acercó, lo vio, y después, bueno, hizo sus experiencias, como contabas con la Tempestad. Y en el caso de Carlos Piñero, que es parecido pero distinto, porque Carlos viene del mundo de los títeres, y entonces con Carlos lo que hacemos es tratar de investigar en cada espectáculo que hacemos. Lo que tratamos de hacer es decir, bueno, como ponernos nuevas metas. Bueno, hicimos un espectáculo contado con zapatos, perfecto. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que sea distinto, entonces ponemos como ciertas reglas, como decir, bueno, no se puede agarrar ciertas cosas, y bueno, esto va por acá, por acá, por acá, y dentro de ahí poder investigar. Entonces, las reglas que nos ponemos es, tiene que pesar 23 kilos el espectáculo, no se puede poner ojitos,
manitos, orejitas, nada de eso. Después, tratar de que sea completamente diferente a lo que estuvimos investigando antes. Entonces, a partir de ahí, empezamos a buscar, y bueno, no sé, hicimos espectáculos contados, había un niño cartonero contado con reciclaje, el último se llama Con un kilo de harina, y contamos la historia de mis abuelos, con un kilo de harina. Entonces empezamos a trabajar primero objetos, después materialidades, tratar de hallar riesgo ahí, tratando de mantenernos con esos parámetros. Lo próximo que queremos hacer es ahora, como poniéndonos trampas para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, lo próximo que tenemos ahora es, bueno, con los mismos elementos que tenemos, contamos con un kilo de harina, contar un espectáculo completamente distinto, pero para chicos. Entonces, bueno, a lo mejor no sale, pero un poco ese desafío. Pero lo fundamental de esto, me parece a mí, que por lo menos para nosotros, para mí funcionó, para Luciana, es que son amigos. Entonces nosotros, tanto Claudio es amigo, y Carlos, bueno, es el padrino de mi hijo. Entonces, cuando nos ponemos a crear, es como, no sé, yo supongo cuando hace la gente de circo sale, ¿no? Ponemos a ensayar, trabajamos, después paramos, nos vamos a ver un partido de fútbol, hablábamos eso ayer. Volvemos, salimos, che, ¿cómo anda? Y seguimos de la creación como familiar. Yo no sé si podría incentivar a otro director que venga y haga lo mismo, pero nosotros lo que nos interesa, o por lo menos que nosotros nos gusta hacer, es esto. No es solamente que es un espectáculo, sino que estás investigando, sino que pasas tiempo con gente que querés. Qué bonito. ¿Se trabó Fernán para todos o sí, no? Sí, terminó y se quedó ahí. Sí, ahora volvió Fernán. No, decía que, no sé si se terminó de entender, Que pasaba lo que que decía lo es que importante era crear un espectáculo y quedó parado de nuevo, Fer. Sí. Bueno, vuelve porque eso hay que ahí aprenderlo está, a con ver si se Fer. escucha mejor ahí. Sí, decías que crear un espectáculo, pero también pasar un tiempo con gente que te gusta, que la quieres. Sí. Y también como nos ponemos como una rutina, que es, por ejemplo, bueno, esto yo no sé, creo que era Mauricio Cartún también contaba, cuando él tenía que escribir, aunque no tuviera ganas, se armaba una rutina, se ponía la pava y a la misma hora y trataba de poner el ojo en blanco e intentarlo, ¿no? Bueno, nosotros, en general con Claudio o con Carlitos, lo que hacemos es eso, bueno, tenemos nuestro espacio y vamos a ver, a investigar, a jugar el que salga. Y bueno, otra de las cosas que también intentamos es que sea para todo público. Después, si querés, entramos un poco en ese tema, porque ayer se habló, ¿no? El tema de que es difícil hacer teatro de objetos para niños o para público familiar, y cómo lograr una metáfora, cómo lograr esas temáticas, y que yo estoy de acuerdo. Y bueno, nosotros ahí lo que intentamos es, bueno, vamos a tratar de ser lo más puro posible, pero si, como dice Ana, si no se es puro, no importa, seré muy puro y hacemos otra cosa, ¿no? Lo que sí tratamos de ser honestos. Y el motor siempre es lo que digo, trabajar con amigos y tener claro qué queremos contar. Después vemos con qué objetos. Es un poco lo que nosotros, la fórmula que nos hace feliz. Qué bien. Leo, cuando dice mi norte es Cantor. Aquí Cantor está presente en muchos, ¿no? En muchos de ustedes, ¿o no? Pero cuéntame eso, mi norte es Cantor. Creo que sintetizó estamos hablando pre-teatro de objetos, obviamente Cantor no hacía teatro de objetos, ni existía, ni él, no sé cómo llamaba su teatro, teatro de la muerte, bueno, todos las etapas que tuvo, pero bueno, ese teatro donde si lees el texto, no es el texto, ¿no? Lo que va como al frente, sino que van sus imágenes. A mí me gusta uno de los conceptos de Cantor cuando trabaja la memoria, que él trabaja la memoria del niño. Entonces,
en el mismo espacio convive la habitación con el ejército, está todo como mezclado, ¿no? Una escena, él crea una escena, no pura, sino que hay muchos estímulos, cosas que suceden por todos lados, música, objeto, la mezcla, la mistura de maniquíes con actores. Entonces, para mí un poco enganchando con lo que están hablando del montaje, también él crea un teatro donde el espectador está obligado a trabajar, a descifrar todos esos estímulos, ya sea de texto, pero también de imágenes. Es un teatro también fragmentado, donde no cuenta una historia lineal, sino que la va contando de a pedazos, donde los personajes no tienen psicología, los personajes son acciones más que nada. Entonces, bueno, creo que él, en lo que yo llamo como la búsqueda del sentido, de buscar un sentido propio, lo hace estallar, porque sus obras tienen una multiplicidad de sentidos. Y también llega a lo que ayer lamentablemente no pude estar, pero entiendo lo que es, ¿no? La metáfora, todo ese espacio poético que tienen los objetos en escena, que para mí los objetos en escena ponen el problema al sentido de nuestra vida cotidiana, ¿no? Es como que lo lleva hasta límites donde la razón no puede entender. Por eso al principio cuando dije que me vinculo desde la imagen, ¿no? ¿Vieron cuando la famosa frase, es mejor que una imagen, ¿cómo es la frase? Una imagen es más fuerte, 1000 palabras, una cosa Sí, así, ¿no? Habla exactamente. más que Bueno, 1000 palabras. entonces, bueno, las imágenes tienen un sentido, no es que no tienen un sentido. Para mí son más potentes que la palabra. O sea, yo digo la palabra casa y no es lo mismo decir la palabra casa, donde puedo mostrar una casa, qué tipo de casa, y al espectador le va a resonar mucho más que yo solamente si digo la palabra casa. Entonces, para mí el sentido de las imágenes va más lejos que el sentido de las palabras. Y para mí Cantor es el que sintetizó, el que empezó también, ¿no? Obviamente, el que fundó y lo de Cantor y lo del teatro de objetos, para mí, Cantor, que trabaja mucho con la Segunda Guerra y el objeto, cómo era el objeto antes de las guerras, esto que la gente no tenía tantos objetos antes de las guerras, no eran casas como lo que pasó después de la guerra, que creo que la escuela francesa o belga ya trabaja con la abundancia de objetos. Es decir, que el objeto, la mercancía del capitalismo es el objeto. El ser, el ser del capitalismo es el objeto. Digo, en el capitalismo sos si tenés. Entonces el teatro objeto también habla de eso, ¿no? Sí, Las cosas. Sí. de las cosas. Hay varias cosas aquí que podemos ir hablando y también quería ver, después abrir un espacio para que ustedes también se hicieran preguntas, pero esa cosa de la dramaturgia no lineal, y que Ana habla, que Leo apunta, que el teatro de objetos propone esa cosa, y ayer Anés decía esa cosa, tú vas a poner un caballo, una imagen de un caballo, lo vas a poner ahí, tú no necesitas decir es un caballo, porque No. ya está ahí, ¿no? Está todo el mundo viendo que es un caballo. Y que se juegue con lo que la persona piensa con esa imagen, ¿no? No tenerle miedo a la imagen. Y también no tenerle miedo a la dramaturgia no lineal, ¿no? Aquí nosotros tenemos mucho eso en el sobreevento de no trabajar la dramaturgia no lineal, ¿no? Y a veces sentimos que hay un público que cobra la dramaturgia lineal, la relación de una cosa con la otra, y que me da risa, yo me digo, ¿por qué eso no se le cobra al cine? El cine a veces viene con una película que empieza de atrás, que pasado, frente y todo, pero parece que en el teatro el espectador cobra un poco esta lógica, ¿no? Pregunto, ¿por qué será, no? ¿Por qué parece que somos como el lenguaje tal vez más conservador, ¿no?
de los otros lenguajes, no sé. ¿Qué dicen ustedes de eso, ¿no? De la dramaturgia no lineal? Y después también quería hablar si es posible hacer un espectáculo para todo público, ¿no? Porque eso también yo me lo pregunto mucho, si es posible. Pero, Javier, quería que hablaras un poco de eso, de esa propuesta de una dramaturgia no lineal, cómo se trabaja eso también, cómo lo trabajas tú eso en la universidad con los jóvenes, porque también tú tienes un trabajo de esa revista Exploraciones. que sí, y que ellas, bueno, los videos que he visto de cómo presentan, también es muy provocador porque también apuesta mucho en la imagen, ¿no? No sé si eso es un trabajo tuyo, que tú lo haces ahí, A ver, de empujarlos a que apuesten en la imagen. A ver, los talleres de dramaturgia, yo también tuve como mi proceso, los talleres de dramaturgia, la dramaturgia eh, para objetos, primero, que no hay un camino, es decir, la dramaturgia puede tener origen en un texto preexistente, en un texto que se escribe en escena, en un texto provocado por la presencia de objetos, la elección de objetos, o la construcción o la intervención de objetos, es decir, son todas instancias posibles de comienzo de un trabajo en escena, ¿no? La obra ya no deja de ser esta obra escrita previa y empieza a ser como el trabajo que se hace en el espacio, ¿no? En estos talleres de algo que hemos hablado con Ana, estos talleres de dramaturgia que yo doy tienen que ver con la palabra. Es decir, con entender el valor que puede tener la palabra, porque a veces cuando lo que pasa es que muchas veces el imaginario eh, puede quedar reducido si uno no trabaja, si no amplía ciertas nociones, ¿no? Es decir, qué pasa con la escala y la dramaturgia, qué pasa con la metamorfosis y la dramaturgia, con la transformación en vivo, cómo empezar a trabajar la idea de conflicto, es decir, estas cuestiones que, cómo se apropia el teatro de objetos de la idea de conflicto. Y todo eso es como yo hablaba, Ana publicó un libro que se llama Ecosidad, Virtualidad y Carnalidad, no decir, bueno, como estos conflictos, ¿no? Esa ecosidad, carnalidad y virtualidad. Y bueno, ahí yo me puse a escribir sobre esta especie de dramaturgia fenomenológica, es decir, una dramaturgia que depende de la experiencia sensorial. Pensar la fenomenología como esta experiencia sensible, ¿no? Uno no sabe cómo funciona un papel, una tela, un colchón, hasta que no trabaja con ese colchón. Entonces puede haber un trabajo dramatúrgico que tiene que ver por qué se trabaja con colchones, qué significado tiene, para dónde, qué tipo de universo se quiere lograr, qué tipo de cosas se puede querer trabajar, pero la experiencia con el colchón mismo cambia la dramaturgia. Con Leonardo hicimos un espectáculo sobre el 2001 y que hubo como un trabajo previo en la elección, quisimos trabajar sobre una torre de colchones, ¿no? 7 colchones, y arriba de estos colchones una mujer y un hombre tratan de manipular y todo se viene abajo, ¿no? En la idea dramatúrgica, la idea de estructura dramatúrgica era empezar a trabajar con módulos, casas, un piso de colchones, y el primer ensayo eso no funcionó, porque los colchones proponían otra cosa, y lo que iba a ser el clímax de la obra, una torre con unas personas encima, empezó a ser la normalidad de la obra. Entonces, bueno, en este proceso que cuestionó todo lo que yo venía haciendo, digamos, ¿no? La idea previa se confronta con la materialidad. Y ahí es donde empieza a suceder el teatro de objetos. Y no es, yo sí creo que se puede, de hecho hemos hecho cosas para infancias y hemos hecho cosas para todo público. Sí se puede, en el sentido de que lo que se está trabajando es con la memoria de quien está viendo. Entonces, si los signos que se ponen a disposición son reconocibles, se puede trabajar una poética. De hecho, yo me acuerdo uno de los primeros espectáculos que vino a Argentina de teatro con objetos, ligado en ese momento ahora una cosa más de títeres, era un espectáculo para infancias que era Historia con desperdicios.
¿no? Ah, sí, Que de era, Héctor. que era un espectáculo de teatro de objetos, está bien, ¿no? De hace muchos años, pero era para infancia, no había ningún tipo de problema de acceso a eso. Entonces me parece que es un teatro, el tipo de teatro de objetos es un teatro conceptual, porque trabaja hay algo de que el público reconoce lo que está ahí y se usa eso como espacio de juego para construir imágenes, para construir discursos. Pero bueno, si se ponen signos que pueden ser percibidos por un público, por todo público, se puede trabajar perfectamente. De hecho, no sé, yo hice ahora, Fernán, vos estabas con este trabajo con 1 kilo de harina, yo hice un trabajo en un barrio muy popular en Buenos Aires, que es la Villa 31, con un grupo de mujeres de 60 a 88 años, que no tenían ningún tipo de formación en teatro de objetos, que usaban masa para contar sus historias de vida, ¿no? Y para cocinar panes y para hablar del pan. Sí, era un teatro de materiales, conceptualmente, pero nunca hubo ningún tipo de problema de accesibilidad con eso. No estoy diciendo que todo tenga que ser así, hay como otros trabajos muy interesantes con otro tipo de objetos también, ¿no? Pero el panorama es muy amplio. Y la dramaturgia, lo que se puede hacer es un gran campo de preguntas. Yo no tengo como muchas certezas al respecto. O sea, Ana hizo este libro que abre el campo de juego. Y bueno, si estos talleres, por lo menos que estoy trabajando yo, son como todas preguntas, ¿no? Preguntas de qué es lo que se puede hacer, qué es lo posible. Y lo más interesante son los mundos particulares, más que las reglas. Entonces, mucho que no sé lo que va a pasar, ¿no? Eso es como el no cumpleaños de Alicia. Son como esos talleres donde hay como una especie de no respuesta a lo que es la dramaturgia para teatro de objetos, sino como caminos posibles, ¿no? No sé, en mi experiencia personal, una cosa que me interesa es ver lo que los objetos pueden contar y que no hace falta que sea dicho por la palabra. Entonces el diseño del objeto, la elección del objeto, ya se vuelve dramaturgia. Esta experiencia la tuve con esta actriz de Cantor, con Marie Bessier. Dos cosas, una que ella me dijo, ella vino a ver un ensayo que yo estaba haciendo, ella no venía a dirigir el espectáculo, iba a verlo, a ayudar con la mirada. Lo primero que me dijo fue que me veía demasiado a mí. Me dijo, si logramos, yo usaba sacos y vestidos, me dijo, si lográs que se vea la arruga del saco, podemos trabajar juntos. Y se fue 10 días. Y yo me tuve que quedar a ver cómo hacía yo para que la gente no me viera, a mí aparte soy grandote, y que viera la arruga del saco, ¿no? Y ella me empezó a decir cosas que venían de Cantor, es decir, vos no le importás a nadie, la gente no viene a verte a vos, lo que a vos te pasa no es importante, el teatro es un lugar de estupidez y de imbecilidad, es muy importante eso, y no hay que ser ni solemne ni sacralizar nada, porque si no fuéramos imbéciles no estarían pasando las cosas que pasan en el mundo. Y entre otras cosas, ella me dijo, bueno, mira Javier, los espectáculos, los objetos están muy bien. Yo iba a empezar a hacer ese espectáculo eran objetos pensados para 2 personas, y el otro actor se fue, y me quedé yo con algo que no podía manipular yo solo. O sea, porque eran cosas pensadas para ser manipuladas por 2. Y ella me dijo, los objetos están muy bien, pero tu texto dice absolutamente lo que están contando los objetos. Entonces empezamos como a trabajar sin hacer ningún tipo de alusión. Era como un espectáculo documental que hablaba sobre el Alzheimer, sobre la enfermedad de mi mamá. No se habló nunca del Alzheimer, no se hablaba nada, y el espectáculo terminaba contando eso porque se dejaba que los objetos contaran por lo que eran, lo que tenían para decir, ¿no? Entonces, bueno, es como el gran aprendizaje. Entonces, como estar atento a estos objetos, a ver cuál es el discurso, qué es lo que pueden contar, qué es lo que pueden decir, y cómo eso se puede aprovechar en la construcción de una obra. Creo que no te contesté mucho, pero... No, sí, pero se trata de eso, yo no quiero que me... Porque es muy... todo eso que dice, ayer la Agnès decía una cosa que era divertida porque yo le hice la pregunta, ¿quién es la persona que está atrás del objeto?
pero no buscando si no tengo la respuesta, ¿no? Lo tiré para que la gente hablara, ¿no? Y ahí vinieron, eso duró como 1 hora del encuentro, esa pregunta. Pero había una pregunta que hacía María Becerra, que ella decía que le hacía Cantor, que es, ¿quién es el poeta? Mira qué lindo. Entonces ella decía, bueno, ¿quién es el poeta? Entonces decir, bueno, ella decía, el actor invisible, ¿no? Un actor señala la luna y uno dice, bueno, ay, qué gesto, qué presencia, qué dicción, qué composición de personaje, qué actor, perdón que hablo masculino, ¿no? Qué intérprete, y un intérprete señala la luna y el público dice, qué hermosa luna. Entonces, bueno, quienes trabajamos con los objetos, estamos más en de qué hermosa luna, no más que la interpretación o la composición. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Ella decía, bueno, ¿quién es el poeta? ¿Quién organiza? ¿Quién trae? ¿No? ¿Quién organiza? ¿Quién es el poeta en un espectáculo? ¿Y quién es el poeta? Es como la palabra que da lugar a que se organice este universo que aparece. Sí, eso va también un poco, ayer se habló del que el teatro de objetos es el teatro de autor. Ayer también Agnès decía una cosa que era, porque nosotros estábamos también hablando, que eso también es una cosa interesante de hablar aquí, del personaje. Si hay espacio para el personaje en el teatro de objeto, en el teatro de la imagen, porque ella decía, mira, yo a veces estoy ahí en la obra, en el Perturbación, en Troubles, ¿no? Yo estoy de vestida de novia, pero yo no soy un personaje, yo continúo siendo Agnès que está ahí atrás. Y decía, yo creo que la pista está en también no llevarse muy a serio, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que ella te provoca, lo que esta artista provocaba en ti, ¿no? Nadie está muy interesado para saber quién eres y qué te complica, ¿no? Al mismo tiempo es personal, ¿no? Quería, bueno, que ahora se hicieran preguntas entre ustedes, qué es lo que quieren hablar, qué quieren preguntarse de trabajo. También hay una cuestión que Ana escribe y que ayer también se habló de ese objeto, el objeto pobre, el objeto de, si nosotros estamos hablando en un mundo invadido por objetos y que es tan invadido por objetos que justamente porque es tan invadido por objetos parece que los objetos no tienen más importancia. Y cómo si tenemos que ignorar la tecnología, los objetos tecnológicos, ¿no? Que son pobres, no son, pero ¿cómo los incorporamos? ¿Cómo incorporamos eso en la puesta en escena? Voy a hablar eso en portugués ahora aqui para que a gente que está escutando. Estou falando de uma coisa que ontem a gente falou no encontro, que acho que foi o Jaime que falou, que hoje os objetos não têm mais valor. Praticamente o celular é tudo, e como a gente incorpora a tecnologia, a linguagem dos multimeios na linguagem do teatro de objetos, porque a gente também não pode ignorar. E também tem uma questão que é esse objeto que não é reconhecido, que já é um objeto que pode dizer muito a nós de uma determinada época, mas hoje para o jovem não diz nada, né? Então, como a gente faz essa seleção de objetos, ou como a gente tem talvez a coragem de não rejeitar esses objetos tecnológicos também nas nossas encenações. Mira, yo lo que puedo hablar de lo que nos pasa a nosotros es que, por ejemplo, cuando hacemos la Vuelta al Mundo en 80 días, que ya es un espectáculo que tiene varios años, y los chicos que cada vez están con más tecnología, vos les mostrás un barquito a cuerda que da sobre una piscina, que da vueltitas, y se pasan mirando y mirando y mirando, o un juguetito que va cayendo, el de la escalerita, que lo habrán visto 1000 veces, y se quedan ahí, y vos decís, pero después van al celular y están todo el tiempo con eso. O sea, a mí, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando mostramos, generalmente nosotros tomamos objetos que tienen que ver con el pasado, con los zapatos, son zapatitos chiquititos, reales, que se usaban en esa época. Cuando sacamos cosas que son antiguas, nosotros vemos que el público que está más acostumbrado a la tecnología se engancha de algún lugar. O sea, creo que contamos con
con ventaja al mostrarlo eso, porque sabemos que va a gustar, porque es distinto, porque la mamá o el papá le dice, ay, mirá, yo no tenía uno, porque le llama la atención por lo rudimentario, lo básico que es. A nosotros nos gusta mostrarlo y vemos que causa como un impacto. Les pega en un lugar del desconocimiento, ¿no? En un momento sacamos un zapato, que hacemos un zapatófono, ¿no? Y hacemos que es un teléfono. Claro, los chicos empiezan a decir, es un reloj, es un reloj. Entonces, debemos decir, no, los teléfonos antes eran así, ¿no? Esto de que se da cuerda, ¿no? Entonces, como que hay como... Lo que no funciona y me parece interesante es poder mostrarle a las nuevas generaciones esto con lo que jugábamos nosotros. Al revés, no lo probamos. Demostrar cosas tecnológicas, eso todavía no hemos investigado por ahí. Quiero contar algo en función de lo que dice él. Estuve hasta hace unos días en el Festival Pendientes de un Hilo que organiza La Tartana en Madrid, el grupo La Tartana. Y ahí había una plataforma de trabajos en Work in Progress que estuvimos viendo, y uno de los que se presentó era un actor que trabajaba mucho también una técnica de clown, y trabajaba con radios analógicas, ¿no? Con el aparato de radio analógico, distintos modelos. Y fue todas las posibilidades que encontró, y cómo se reía la gente, incluso gente que no sabía que una radio podía hacer eso. Por ejemplo, lo desplazaba en el espacio, generaba la situación de la distancia y la emisión del sonido por el movimiento físico del objeto, de la antena, un montón de cosas que los que somos más grandes nos parecen normales, pero para un montón de gente joven no sabe qué es eso, digamos. Usaba también grabadores y con casetitos, pero los usaba como objeto y los aprovechaba hasta el final, y los usaba como trabajaba con la voz que se emitía a la radio, con la distorsión. En otro momento los convirtió en escenografía y proyectó una sombra con todas las radios. O sea, la verdad que el discurso poético estaba a partir de la radio, con su sonido específico, o sea, la encendía la radio, improvisaba con los textos de la radio, algunos los tenía formados, los tenía ya previstos, pero otros improvisaban. Fue súper interesante. O sea, a mí me parece que la relación con la tecnología es poética e instrumental, depende. O sea, no podemos abandonar la tecnología. La tecnología de comunicación que estamos usando es parte de nuestra vida, no tiene sentido discutir eso ya. En todo caso, podemos usar esa tecnología escénicamente para contar lo que queremos. Estaría dentro del famoso sistema que estuve nombrando. O sea, si necesito una imagen audiovisual, si necesito un interactor, si necesito, lo voy a poner. En este festival estaba, por un lado, Duda Paiva, digamos, un virtuoso de la manipulación y de la actuación con títeres, y por otro lado, un trabajo de otro artista portugués que en este momento no me acuerdo el nombre, pero que trabajaba exclusivamente con imágenes proyectadas y con un manipulador interactor que trabajaba a distancia, construyendo en la pantalla imágenes con movimientos de su cuerpo. Y todo eso estaba en un festival que se llama Pendiente de un Hilo. O sea, es un poco lo que estamos diciendo, toda esta exploración. A ver, límites de la tecnología. Bueno, tiramos de la cuerda porque somos exploradores. Entonces decimos, bueno, ¿hasta dónde? A ver, ¿yo a cuánta distancia puedo operar? O con el celular, si todos lo encendemos bueno, jugamos, es lúdica la experiencia también con la tecnología, y está buenísima, y después tiene un límite también, no nos va a servir para contar todo, pero desde luego apoya la puesta en escena, y es algo que la gente maneja y comprende, y entonces, bueno, podemos querer rescatar algo y no usar la imagen visual, audiovisual, por ejemplo, en escenario, no la queremos usar, queremos que sea objeto puro, cuerpo puro, perfecto. Ahora, si la usamos, que tenga sentido y que provoque, ¿no es cierto? Creo que eso nos pasa a todos. No es novedad ya, ¿no? Es como, creo que la pandemia nos desgastó tanto Sí. que ya nadie quiere
nadie quiere probar nada más por ahora, pero va a volver, va a volver. Y en ese sentido creo que estamos como, creo que lo que queremos transmitir es que hay que hacer lo más desprejuicioso posible. Y Yo, por sí, ejemplo, cuando que doy un taller, un seminario, una oficina, como dicen ustedes, trato también de no poner mis propios prejuicios, todo esto que hablabas vos, esto es teatro de objetos, esto no es, ¿por qué señalar? ¿Por qué este objeto sí y este objeto no? O lo que hablabas vos, dramaturgia lineal o fragmentada, ¿no? Es como dejar que, quien está explorando lo más libre posible, y a veces uno se ha sorprendido de prejuicios propios, ¿no? Yo cuando en pandemia tuve la oportunidad de participar de una oficina de Sobrevento, había un muchacho muy joven que trabajó, no sé si se acuerdan, Mauricio y Sandra, con una memoria de celular, un objeto, vieron que ahora ya no se usa tanto, esos objetos cuadraditos chiquititos, que yo la memoria. decía, qué objeto tan poco teatral, decía. Y lo que hizo ese muchacho fue maravilloso, porque hablaba de la memoria, creo que de su madre, me Sí, parece. Y empezó a hablar, y con ese objeto, explorando ese objeto, que casi ni lo manipulaba, ¿no? Casi lo mostraba, y creó un procedimiento poético hermoso, que era para decir, bueno, permiso, me lo robo. En- Entonces, bueno, creo que es eso, más allá de esto que podemos debatir, que está buenísimo, creo que, yo por lo menos trabajo buscando procedimientos, ¿sí? Claro. Ya sea explorando el objeto de la manipulación, o también, eso sí, yo tomo un poco esto que vos decías, Sandra, de explorar, por decir una forma, lo que significa ese objeto, explorando el campo simbólico, todo el mundo, un poco lo que creo que bueno, decía Ana también, que bueno, ese grupo español trabajó la radio, y empezás a explorar el campo simbólico, los marcos de referencia de la radio, y se te empieza a engrosar y a armar una dramaturgia. Entonces, para mí creo que las discusiones son más esas, bueno, ¿qué procedimientos tomamos, ¿no? para contar lo que queremos contar? sí. Javier, ¿quieres decir alguna cosa? Sí, muchas, porque se fueron como cruzando ahí. No, una cosa, quiero decir, así como Fernán trabaja el objeto con memoria, es interesante también el trabajo de Jesús Nieto, ¿no? En España, que trabaja el objeto Sí. sin memoria, ¿no? Y que trabaja con el celular y y con el plástico y con lo que no tiene nada de memoria, que es como la forma nueva del objeto bajo, digamos así, de Kant, ¿no? Y es súper interesante lo que hace Jesús, y, digamos, y accesible, no es algo que que la gente se queda afuera, lo cual nos cuestiona las ideas, los propios, hablo por mí, de lo que puede ser accesible o popular, ¿no? O sea, porque no son cosas que no sean accesibles, sino que están usando el objeto este celular de otra forma, ¿no? Que ya no es un objeto, digamos, es un objeto que es popular, digamos, un objeto que tiene mucha gente. No quiero decir que todo el mundo, porque esa es la otra cosa, que también el teatro de objetos, una cosa que dijo Leo, también hay que pensarlo. Decía, bueno, a ver cómo llamamos lo que hacemos en estos países, ¿no? Donde no hay una sociedad de la opulencia, donde la noción de descarte es diferente, donde no hay un frenesí del consumo del confort, donde no hay moda, donde los objetos hay que cuidarlos, donde los objetos, digamos, donde hasta descartar objetos, digamos, no sé, es diferente, es diferente. Es decir, si yo veo algunos referentes de una cierta ironía, por ejemplo, en el teatro, en un cierto teatro de objeto francés, yo que estoy trabajando bueno, ahora este trabajo que hacía con esta señora, veía que los franceses se reían por ejemplo, un personaje que usaba determinada ropa, ¿no? Los hermanos Lefebvre, ¿cómo se llama esta autora? Ya me va a venir el nombre, de lo que en realidad esta otra gente del barrio donde trabajaba era a duras penas la ropa que podía conseguir.
Entonces también hay que tener cuidado de que el teatro de objetos a veces no contenga un recorte de clase, Sí. ¿no? Que es tremendo eso. Pero por eso pensar también qué teatro de objetos hacemos en estos países, porque qué son los objetos para nosotros. Para mí Es fue así. muy revelador el encontrarme con el trabajo de Ernesto Orosa, este cubano que vive ahora en Estados Unidos, y que trabajaba sobre cómo los cubanos organizaron su vida objetual durante el periodo especial, cuando se quedan sin nada. Entonces, bueno, la idea del objeto es diferente. Yo no puedo salir acá en la calle, por la calle, y encontrarme con un sillón, o con un equipo de música, o con un televisor, y llevármelo a mi casa y usarlo con ironía, como se hace en otros países. Con esto no quiero hacer las lamentaciones del Claro, tercer pero mundo, no está pasa por bien, eso, está bien. ¿no? O sea, bueno, pensar qué son los objetos, ¿no? Acá. Claro. Y me parece súper interesante, me parece un campo poético. Por eso me parece que que tiene tanto desarrollo, está empezando a tener tanto desarrollo esta cuestión del objeto y la memoria, porque son objetos que se guardan, ¿no? O el objeto que se guarda por las dudas, o estos objetos catastróficos que tenemos en nuestras casas, ¿no? No sé, no tengo respuesta. Es más como una inquietud eh, que venimos pensando con Leo también hace mucho, así, hablando, así, nos divierte hacer manifiestos cada tanto, que se llama Contra el teatro de objetos, ¿no? Ah, Muy bien, está muy bien. Claro, porque el teatro de objetos es como esta definición que todo bien con los procedimientos, y obviamente me iluminó el trabajo de Daniel Lambos y de Cristian Carriñón, obvio, los libros, ahí los leo, voy a eso, pero bueno, también pensar qué pasa en nuestra realidad, ¿no? Está bien. Hace un rato vos nombraste a Historias con Desperdicios, que fue un espectáculo, y yo quiero, porque yo estuve en el inicio de ese espectáculo como escenógrafa, y quiero recordar en este momento a Héctor López Girondo, que trabajó muchísimo en Brasil y que fue el titiritero madre, digamos, de ese espectáculo. Un espectáculo que trabajaba con las primeras experiencias que teníamos en estos países de ver gente que juntaba cartones y los ponía en un carro, y de eso vivía, ¿no? Y bueno, sobre esa exploración se trabajó con niños y niñas, sobre esa exploración, porque los niños y niñas veían eso, veían, yo digo por primera vez porque así como se vio a fines del siglo XX en la Argentina no habíamos visto nunca, de golpe eran cantidad de familias con carros y juntando, digamos, lo que uno llamaba basura en ese momento, ¿no? Y que ellos podían separar y seleccionar y elegir y crear una clasificación. Entonces, finalmente, de eso uno puede pensar que se puede generar una dramaturgia de objetos, que es un poco lo que Héctor, sobre todo Héctor, eran él y Carlos Canosa los que estaban en escena, pero sobre todo Héctor fue el que generó la idea de cómo construir dramaturgia con lo que se encontraba en la basura, ¿no? Fue un espectáculo que tuvo mucho éxito con los niños, con las niñas, con los niñes, y que estuvo muchos años en cartel, y era eso, era lo que le pasaba al cartonero con lo que iba encontrando, y con eso iba armando historias. Yo en el caso de los niños y niñas y niñes, o de las infancias, como estamos diciendo ahora acá, para escribir trato de que exista un guión fundamental, básico, en el cual yo o quienes sean, por ejemplo, Javier y Leo estuvieron en un espectáculo que hicimos todos juntos, que se llama Bitácora, sobre la vida de Eva Perón, de jovencita, de niña y de adolescente sobre todo, y ahí había un guión fundamental sobre el que la experiencia con objetos y con materias y con imágenes y con todo lo que lo fueron creando ellos. Eso yo creo en la infancia, algún guión fundamental yo me planteo, porque me tranquiliza saber que voy a llegar a algún lado en lo que voy a decir, puedo controlarlo más. Si no, le tengo miedo a la exploración que me lleve de nuevo hacia los adultos, ¿no? Entonces, como bueno, hay un guión y nos sujetamos a ese guión abierto,
y que después todo lo demás entre dentro de esas pautas. Digo porque ahí vamos a hablar de teatro para las infancias. Sí. Lo tiré. Fernán, ¿qué dices tú de eso del teatro de objeto para niños? Bueno, un poco lo que nosotros pensábamos es que si manteníamos un poco lo que dice Ana, ciertos códigos que ellos pudieran entrar, podía ser perfectamente, podíamos hacer teatro de objetos para chicos. Entonces, por ejemplo, la propuesta que nosotros tuvimos con Carlos de hacer una versión de Caperucita con los zapatos, o contar cosas con zapatos, si el nene veía que el zapato, que no está manufacturado, nada, el zapatito que usaban antes los chicos, lo dabas vueltas y con los ojitos se veía y el cosito así como estaba, creían que era Caperucita y que la bota era el lobo, si ellos aceptaban ese código, nosotros ya estábamos contentos, porque ellos logramos que entraran a lo que le proponíamos. Y si los pibes entran, si lo lográbamos eso, era un triunfo para nosotros. Después, bueno, nosotros... Solo un minuto, Fernán. Só para Caperucita quer dizer chapeuzinho vermelho. Fernán sí. fez o chapeuzinho vermelho, tudo com sapatos. Então ele está dizendo, se as crianças acreditavam que aquele sapatinho pequenininho era chapeuzinho e a bota era o lobo, já poderia haver uma possibilidade de comunicação. Luego estaba todo el juego, digamos que los chistes, las formas de hablar, siempre con eso, y después nosotros, porque un poco lo que nos gusta a nosotros con los espectáculos, en realidad lo que estábamos contando es la represión en Argentina, porque el cazador se convierte en lobo, y en realidad el que te tenía que cuidar te comía. Eso es una lectura que a lo mejor los chicos no, pero que los padres sí, por eso nos seguimos que hacemos espectáculo para todo público. Pero entonces decíamos, bueno, no queremos que entiendan esto ahora, los niños, pero tratamos que haya como dos lecturas, pero lo fundamental era primero de lograr atraparlos con lo que le proponíamos. Ese era el objetivo fundamental. Después, hay cosas que los chicos hacen mejor que nosotros, digamos, están jugando con una cajita de fósforos y hacen un coche. Están todo el tiempo viéndolo. Nosotros cuando ensayamos, ahora mi hijo un poco más grande, pero cuando era más chico, sacábamos cosas y le decíamos, ¿qué te parece que es? Si él veía que es un elefante, buenísimo, un elefante, te dice, no veo qué es, listo, vamos a seguir buscando. O sea, era el tester de calidad, ¿no? ¿Qué te parece? Pero no estamos preguntando, tomando un examen, sino que si vos lo entendés, es porque está claro lo que queremos mandar. Y los chicos están todo el tiempo jugando, transformando, permitiéndose, convirtiendo, y si decir, pero ¿cómo puede ser que se tire y caiga? O sea, y ellos se lo permiten, o sea que en ese punto es más fácil llegar a ellos con el teatro de objetos. Chicos, quería preguntarles una otra cosa, que es cómo ven el teatro de objetos en Argentina. Por ejemplo, el periférico de objetos hizo escuela. Hay gente que el periférico influyó gente más adelante, o no, quedó ahí, en ese momento, era un momento, o cambió, o hay más gente investigando de esa manera. ¿Qué creen? Y más gente, si hay más gente trabajando en los objetos en Argentina. Hay un montón de gente trabajando el lenguaje. Yo no creo que la influencia es directa. El periférico tenía una poética muy específica, que tenía un tratamiento de los objetos, un pensamiento sobre los siniestros, sobre la violencia, una serie que entonces son muy pregnantes cuando uno piensa en el periférico de objetos y no puede trasladar eso a ningún otro espectáculo, pero sí podría ser una influencia en el deseo de hacer. Y yo creo que eso es muy importante también como influencia, en el deseo de hacer y de vincular a los objetos y a la actuación, y de vincular, y esto, bueno, eso se reproduce de la manera que se reproduce, o sea, no sé quién nos adjudicaría que fueron nuestros discípulos, no sé,
pero seguro en toma de decisiones, en la profesión, en maneras de encararlo. Por ejemplo, en el público adulto, que era bien poco común en el momento en que nosotros trabajábamos para público adulto. Entonces digo, estas cosas que ahora ocurren, y hay una variedad enorme de personas haciendo distintas cosas relacionadas con el teatro de las cosas. O sea, eso, hay una variedad enorme. Es difícil a veces cerrar eso de decir teatro de objetos es esto, teatro de títeres y materialidades es esto otro, teatro de actores que además le da importancia a los objetos, ¿no? Son como categorías difíciles. Ahora, que hay un montón de gente, a mí me impresiona la cantidad de gente que se dedica a esto contra viento y marea, ¿no? Porque convengamos que hay viento y marea. Sí. Viento fuerte, sí. Hay viento Sí, fuerte, sí. mi opinión es que creo que en el momento donde cuando existía el periférico de objetos, no hubo como un movimiento de muchos grupos. Creo que estaban ellos solos. Digo, no contagió. Yo creo que también fue una contundencia tan grande que bueno, era como difícil estarle como a la altura, bueno, y la dejaron la vara muy alta. Pero sí, por ejemplo, esto contaba yo al principio, cuando uno quiere empezar y no sabe, bueno, había ya una referencia, está en Argentina, es una referencia que eso alivia mucho al momento de empezar. Y después sí, hoy en día, como decía Ana, hay muchas personas contra viento, y cuando hablamos contra viento y marea, es que quiere decir que es un teatro marginal. Es raro que esté en el teatro oficial para mí, ¿no? Está muy en la periferia, seguimos en la periferia. Sí, la periferia. Sí, creo más por eso, ¿no? Y enseguida te quiero como catalogar, ¿no? Te ponen un título y ya te cierran, ¿sí? Porque si usás un maniquí te dicen, es Cantor, o si usás una muñeca te dicen, es periférico de objeto. Entonces también, enseguida como que la crítica o los investigadores buscan una referencia, y eso también te cierra. Sí, también como hay en muchas ciudades, cada ciudad, un poco también tomando lo que decía Javier, cada ciudad tiene su objeto, no es lo mismo el objeto de Buenos Aires que el objeto de La Plata, que el objeto de Córdoba, de Santa Fe, de Jujuy, que es la zona más norte, más cerca de Bolivia, que hay una convivencia con la cultura boliviana, que en el sur, que es la Patagonia. Pasa en Brasil también. Brasil hay muchos países dentro de un país. Sí. Entonces supuestamente debe pasar lo mismo. No es lo mismo las grandes ciudades que en el campo, el objeto rural también. Yo a veces cuando pido que traigan objetos, traen unas cosas increíbles que en mi ciudad ya no existe. Y después las personas y su contexto. Yo tuve la experiencia de trabajar con una chica trans que era de Salta. Salta es una ciudad muy católica, muy católica, donde ella obviamente tuvo mucha dificultad para lo que sería hacer su transición, pero todo eso lo cargaba en su poética. Los objetos que traían eran mucho como los muñecos como de los Ken, Ah, parecido, ¿no? Entonces contaba las fantasías que tenía con los Ken, y era riquísimo. Digo, también no solamente es esto que hablamos del lugar, sino en cada persona tiene su contexto y su poética. Creo que este teatro permite eso, ¿no? Desarrollar una poética personal increíble. Por eso, bueno, estamos de acuerdo que hay muchos teatros de objetos. ¿y es eso lo que te llama más la atención, Leo? Sí, creo que estamos hablando también bueno, esto que se habla de un teatro que permite la hibridación. No es un teatro puro, porque se puede mezclar o se puede misturar con la multimedia, con la performance, con el clown, con la arqueología, y dialoga muy bien con áreas artísticas y no artísticas. Sí. Yo quería decir una cosita, por nuestra experiencia, esto de estar en la pandemia y no poder viajar y demás, tuvimos como 2 años haciendo todos los viernes función, en un lugar muy pequeñito.
Y bueno, hacíamos con 1 kilo de harina y después terminamos comiendo pizza y tratando de compartir todo el tiempo que no pudimos compartir cuando estábamos en pandemia. Y la mayoría de la gente que había ido al teatro nunca había visto teatro de objetos en La Plata, por lo menos. Entonces, me parecía como, pero era como si le hubiera bajado un chino diciendo, che, ¿cómo hacen cosas con harina? ¿Cómo con un zapato? ¿Viste? Gente que iba al teatro. Es más, acá hay una escuela de teatro, pero no, era como algo nuevo. ¿Sí? Pero si hay una cantidad de gente que está produciendo mucho en Buenos Aires, en Argentina, en todas provincias, ¿cómo que se ve tan poco? ¿No? Eso un poco nos sorprendió. Y una cosita más, yo creo que también influye mucho que estamos, digamos, con el tema de la creación y los grupos. Yo creo que como somos los argentinos, estamos muy atravesados por el psicoanálisis, creo que eso también da... Mira qué interesante. Yo creo que aporta a que muchos creemos y abramos la cabeza por ese lado, me parece. Quería aportar una cosa, y es que desde hace un tiempo hay espacios de formación en Argentina, en la universidad pública. Es decir, la carrera de la UNSAM existe hace como, no sé, que la empezó hace como 14, 15 años, la que empezó 2005, sí. 2005, 2004, o sea, 2005. sí, claro, casi 20 años, que empezó como diplomatura, ahora es una licenciatura, y que siempre tuvo como, no solamente en títeres y formas clásicas y contemporáneas, sino también como promover formas de teatro de objetos, y desde hace también unos 12 años, o 14, la diplomatura de la UNA, 12 seguro. 12 años. También como promoviendo espacios poco. espacios de encuentro, espacios donde la imagen se encuentra con digamos, la tecnología del teatro de objetos, como encontrar lenguajes híbridos, no sé, por llamarlo de alguna forma, o explorar el lenguaje, para no hablar del lenguaje híbrido, ¿no? Y me parece que con el tiempo eso va generando encuentros y va generando compañías y gente que explora, o la presencia de objetos, aunque no sea propio un teatro de objetos, la circulación, la aparición de los objetos en las obras. Incluso después de este tiempo también se está empezando a renovar mucho el teatro de títeres en Argentina, como saliendo después de ser un teatro mucho tiempo muy ligado a ciertas formas, un poco por lo que se llamaba como un teatro clásico, ahora con un abanico mucho más grande y también aceptado por mucha gente. Entonces, bueno, creo que ahí en Argentina como está empezando a ver como un desarrollo muy, muy interesante, ¿no? De la presencia de los objetos, el trabajo con los objetos, las materialidades, los títeres, como dice Leo, todavía un poco ahí como marginal, pero está. Yo pienso que el tema del público es uno de los grandes temas de la época. Digo, cómo acercar al público al teatro, no solo al teatro de objetos. Digo, me parece que hay toda una reflexión sobre los públicos, los nuevos públicos, que estamos todos pensando en eso. Y lo que sí pienso que una de las carencias, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que hay, es que no hay muchos espacios específicos para los títeres y para los teatros de objetos. O sea, el teatro de objetos tiene que buscar su lugar. Eso a mí me llevó, por ejemplo, muchas veces a hacer experiencias o intervenciones en lugares que no estaban pensados para el teatro de objetos, que son centros culturales o museos o demás. Esta hibridación nos lleva a veces a buscar otros espacios que no son los convencionales, digamos. Pero eso a mí me gusta, a otro puede sentirse débil en esa situación, no sé, eso. Pero creo que la búsqueda de nuevos públicos es una tarea para todos los que hacemos teatro. Para niñas, para no niñas, para todos. Sí, aquí en Brasil también pasa lo mismo. Y un poco por la pandemia. La pandemia hizo con que la gente esté como demorando para volver. Pero aquí en São Paulo, bueno, nosotros tenemos unos apoyos
que esos apoyos financieros son importantes porque nos hacen con que miremos al público. No son solamente apoyos para la investigación, que son muy importantes, pero para que la gente tenga acceso a esa investigación. Claro. Pero igual es una cosa que estamos siempre atentos a quién está viniendo, porque aquí, en nuestro teatro, por ejemplo, el Sobrevento viene mucha gente, pero nosotros nos preocupamos si son los mismos, si es siempre la gente de teatro, si está viniendo Sí, gente claro. del barrio, porque con esto de las redes sociales, sí se conquista un público, pero me da la impresión que siempre el público que ya va al teatro, que ya le gusta el teatro y todo. Entonces, ¿cómo hacer para que traer otras personas? Así es. Chicos, creo que terminamos el encuentro. Mañana hacemos otro con otras personas, pero de qualquer maneira, este encontro aqui não teve a tradução para o português, porque as pessoas entendem no espanhol. A gente vai deixar disponibilizado o encontro. Se a gente achar que tem necessidade, talvez a gente deixe o encontro disponibilizado e aí a gente vai botar legenda, mas tem que saber que vai sair um material escrito em português a partir destes encontros, com as considerações com as considerações de cada artista que participou de cada encontro, isso vai ficar disponibilizado pelo Sobrevento publicamente. Então, quem perdeu algumas coisas pela questão da língua, vai ficar à disposição o material escrito, aí sim traduzido. Porque tem uma questão da tradução que ele vai cortando um pouco a fluidez do raciocínio. Então, por isso que a gente evitou de fazer aqui, neste encontro em espanhol, e porque as pessoas geralmente conhecem e conseguem entender a língua, mas a gente vai ter o material em português. De novo, dizer que a Débora Hunt está aí, que tem um trabalho também super bonito com teatro de objetos. A gente este projeto faz parte do projeto Objetos à Mesa, contemplado pelo PROAC direto número 38, da Secretaria do Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Amanhã, então, a gente tem mais encontro às 15h pela questão do fluxo, do fuso horário com a Europa, senão ficaria muito tarde para eles fazer o encontro mais tarde. Queria agradecer-lhes muito, Leo, Ana, Javier, Fernán, por estar aquí, y que algún día lo podamos hacer presencialmente. Sí. Eso, totalmente. Sí, ¿no? Yo quiero los 4 días en la isla, ¿era? Sí, en una playa. Los 4 días para hablar de teatro de objetos en una playa me gustó. Sí, sería perfecto, ¿no? Tendríamos que organizarlo. Y Brasil tiene las mejores playas que Argentina. Obvio, claro. Sí, sí, sería lo ideal, ¿no? Pero sabes que esta cosa, la pandemia nos trajo esta idea, ¿no? Porque cuando nosotros pensábamos en esta revista, decíamos, pero bueno, ¿cuándo que podríamos lograr hacer esto? De cierta manera el Zoom permite y uno puede hasta pensarlo de una cosa que continúe, ¿no? De repente llamas y hablas con marcas un encuentro con los artistas y que la gente pueda acompañar esa conversación es interesante. Sí, gracias, muchas gracias. Agradecer a Sobrevento porque están siempre generando este tipo de espacio. Sí, obviamente, como vos decís, tienen este apoyo y lo comparten. Eso es lo lindo, que tienen el apoyo económico y lo comparten para todos y todas. Así que, gracias. Sí, como siempre, hace años que nos conocemos con Sandra y siempre son un motor, no paran y no lo hacen para ellos, sino también lo abren, haciendo festivales, talleres, invitando gente, haciendo espectáculos y trayendo directores de distintos lugares, de distintas técnicas. La verdad que es muy enriquecedor para la profesión. Sí, también para crear redes en América Latina, que no circulan mucho los discursos que están apareciendo. Eso está buenísimo.
Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sandra. Bueno, Mauricio. Gracias. gracias Mauricio. Adiós. Gracias, Mauricio. Mauricio. Chao, chao. Y Un Luis- abrazo Luis- grande a todos. Luis, ¿qué pasó con Luis? Luis, no sé, no, pero Luis Andrés va, la verdad las cosas es que él ayer estaba más en la parte técnica y entonces terrible, la sufrimos un montón, pero y hoy día tal vez estaría intentando hacer la traducción, pero después va a estar en esta cosa de escribir las consideraciones, lo vamos a intentar escribir juntos y colocar este material a disposición. Qué bueno. Pero sí, a veces él la verdad es que no estaba muy organizado de que él estuviera en todos los encuentros, porque como es un proyecto más de investigación, entonces estaba más una cosa de conducirlo un poquito sola, pero mañana estará en el otro encuentro en que necesitamos que haga la traducción del francés, porque mañana va a estar un chico italiano, un francés, español, yo no sé ni cómo lo vamos a hacer. Bueno, y felicitaciones por lo de Lula, ¿eh? Ah, y mucha suerte en el Mundial, ojalá que le vaya muy, muy bien. Vamos Brasil, ¿eh? Vamos. Hay que Sí, mufarlos yo diría- un poco. Hay que mufarlos. Bueno, mejor Bueno. hablemos de teatro de objetos. Sí, sí. Si hablemos del teatro quieto, porque como esto va para el gobierno, mejor dejémoslo así, porque yo ya iba a decir, Cortar, cortar. no, Neymar, no sé a quién le va a dedicar el gol, porque Neymar dijo que le iba a dedicar el gol al Sí. presidente que va a dejar el cargo. Bueno, bueno. Adiós. Hasta Adiós. después. Chao. Chao, Chao, chicos, Chao, gracias. muchas gracias. Saludos. chao, chao, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Sandra, como siempre. Muchísimas gracias, ¿eh? Ah, sí, Javier. Muy lindo. Tenemos que bueno. armar más redes. Sí, totalmente. Y aparte hay tanto por hablar. Yo me doy cuenta cuando hablan que hay tanto por hablar y hay tanto... Ahora, perdón, no es por llorar las miserias, es tan difícil las cosas, pero tenemos que armar redes y... Ahora yo estoy viendo si en Argentina puedo publicar textos que no han sido traducidos al español de teatro de objetos. Qué Cuando tengo un bueno. poco más No los voy a traducir yo porque son traducciones que me escapan, ¿no? Pero bueno, ya después te cuento, si llega a pasar eso, nada, que circule material y que puedan... Sí. Yo lo que quiero es que ustedes vengan a dar una oficina, una residencia a la universidad. Ah, No sé qué si bueno. con los fondos de ustedes de Brasil, porque ahora la universidad pública aquí, por así decirte, ha habido una inflación este año del 100% y a mí no me han subido mi sueldo. Entonces, mi sueldo, bueno, pero no es que no me lo hicieron a mí, es algo que sucede, ¿no? Pero si logramos, por ejemplo, conseguir fondos, o si ustedes tienen la posibilidad, a mí me encantaría que vengan a dar seminarios intensivos, a hacer una residencia a la universidad sobre el trabajo que hacen con objetos, sobre lo que quieran. Ah, sí, nos encantaría. La posibilidad. Sí, tenemos que organizarlo. Sí, pensar cómo se puede hacer. Yo ahora estoy Sí. viendo de cambiar el plan de estudios perdón, le estoy robando tiempo, por ahí no sé si... No, creo que Mauricio se lo puede dejar de grabar, ¿no? Mauricio, Sí, ya paré de grabar. ya pagó. Entonces puedes Pero dice continuar live, conversando. dice live. Arriba está diciendo live. ¿Ya pagaste? Ah, no, YouTube.